Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algo se masca en el ambiente cuando los directivos de las principales empresas de tecnología de los Estados Unidos y las personas que están al frente de los fondos de inversión siempre cercanos al devenir que vayan tomando los valores futuros de la bolsa, están comprando activos en Nueva Zelanda para prepararse ante una eventual crisis de tintes apocalípticos. Y no solo eso, se están convirtiendo en lo que a día de hoy se denominan los preppers, con su nombre en inglés, los que se preparan para el fin del mundo. No hablamos de chiflados con papel de plata en la cabeza, en cabañas alejadas del mundo, o personas ricas que se reúnen quizá en grupos de Facebook para hablar de máscaras antigas y de armas, ¿no? Y de cosas así. No, son científicos, informáticos y economistas del más alto nivel preocupados de verdad. No solo están comprando terrenos de miles de metros cuadrados y de casas en las antípodas, en el lugar considerado que podría ser el menos afectado de la Tierra en cuestiones de seguridad, de atentados, de falta de violencia, de brutalidad policial y de medio ambiente. No, también están comprando activos en oro porque creen que los intercambios de materiales se hará directamente así en una sociedad sumida en el desastre total. Entre sus acciones hay cosas sorprendentes, llegando al punto de que se están operando los ojos de miopía, tal y como informa el rotativo de New Yorker. Uno de ellos es Steve Huffman, cofundador del sitio web Reddit, porque consideran que depender de unas gafas en esa situación poco menos que sería darle la mano a la muerte. Hasta ahí llega su opinión sobre el futuro más cercano y bueno, pues es muy curioso porque son muchos como él los que hacen este tipo de acciones extremas. Histeria colectiva entre los grandes directivos. Las propiedades que compran tienen todo lo necesario para sobrevivir durante años y años, y la idea de un posible gran conflicto está corriendo como la pólvora entre los más ricos. Helicópteros llenos de combustible, grandes partidas de alimentos imperecederos en refugios subterráneos y hasta compras de vehículos militares y armas de todo tipo. ¿Qué le pasa a esta gente? Hay hasta empresas como una que se llama Survival Condo Project que vende apartamentos capaces de resistir bombas nucleares con piscinas en su interior y todo tipo de facilidades para que la gente que pueda permitírselo siga viviendo allí tal y como vivían fuera de la superficie, algo que es increíble. Podríamos pensar que son personas que temen situaciones de terremotos devastadores en la zona de la falla de San Andrés o una erupción de la caldera de Yellowstone, quizá meteoritos, una gran plaga, quizá una gripe aviar. Bueno, si estudiamos lo que expone el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, de siglas IFH, las posibilidades de que una gran pandemia acabe con nosotros y erradique a la humanidad son del 0,0001%. O sea que esto realmente pues es muy difícil que ocurra. Seamos realistas y estudiemos el tema en profundidad, porque las posibilidades de que algo apocalíptico ocurra a corto plazo son prácticamente nimias. Se podría pensar en una anomalía de una inteligencia artificial que tome conciencia de sí misma y bueno, pues esto se convierta prácticamente como en la película de Terminator, pero esto es inviable a día de hoy prácticamente en este siglo, ¿no? Bueno, luego tenemos por supuesto el cambio climático, pero tendría un 0,01% de posibilidades de acabar con nosotros. Lo que decíamos de la caldera de Yellowstone tiene una probabilidad de que ocurra del 0,00003% de que pase en las próximas décadas. Una guerra nuclear o un impacto con asteroides también tendrían unas posibilidades bajísimas. Y entonces, ¿qué le está pasando a esta gente tan rica? Que saben quién se lo cuenta. Llevo tiempo preguntándomelo a raíz de las declaraciones de Angela Merkel y de las construcciones de búnkeres en Noruega, un país que siempre, pues podríamos decir que trata de proteger de la mejor manera a sus ciudadanos.
¿Qué se cuece en los círculos del poder, en las reuniones que hay ahí arriba? ¿Y por qué no le dicen nada a los que estamos abajo? Desde este instituto se habla desde hace años de un miedo a una guerra civil en todos los países, a nivel planetario, a sabiendas de que las desigualdades sociales no hacen más que subir. A día de hoy se habla de dos cosas que están marcando ya el futuro: el fin del patriarcado norteamericano, engullido por el gigante dormido que está despertando, China, y las continuas declaraciones de diferentes analistas de Bloomberg sobre la falta de trabajo a nivel global, el paro. También, por supuesto, el pánico racial. Esto ocurre, por ejemplo, muchísimo en Estados Unidos y también contra la población musulmana, y el alza en el precio de los alimentos, alentando una sublevación como la que ocurrió con sus diferencias en la Revolución Rusa. Y claro, estamos hablando de un posible alzamiento de la gente, y ellos podrían estar sabiendo que algo va a ocurrir en un futuro cercano. Para que nos hagamos a la idea, solo en un año, y tal y como expuso el comentarista de USA Today, John Wagoner, el aumento de los precios de los alimentos está llevando a millones de personas a la pobreza. El maíz subió un 52% en 12 meses, el azúcar un 60%, la soja un 41% y el trigo un 24%, una auténtica barbaridad. Para 44 millones de personas, el aumento de los precios de los alimentos significará la mayor pobreza y hambre. Prácticamente estamos hablando de la muerte de una generación entera. Según este analista, desde Wall Street lo saben y se preparan contra el estallido que se producirá. Un mundo a punto de romperse, entiendo, por tanto. Las recientes medidas anti-inmigración de Donald Trump, desde luego, no están ayudando a todo esto, y puede estar alentando a una situación de crisis aún mayor en los próximos años. Y lo cierto es que vivimos en una sociedad burbuja, vamos a llamarlo así, con un sistema financiero basado en acciones que es muy frágil, que realmente no se sostiene, en donde el dinero de las acciones directamente es que no existe. Hambre, pobreza, guerra, ricos y pobres. Este es nuestro planeta. Cada vez más ricos y cada vez más pobres. Los preppers ricos, los que se están preparando para el fin del mundo, pues realmente no se lo estarían tomando a broma y sabrían datos adicionales, gracias a su posición de poder. Estos son los temas de conversación en las tertulias de las principales empresas de Silicon Valley y de Wall Street. Según un informe de la revista Time, 25 países desarrollados con 750 millones de habitantes consumen ni más ni menos que la mayor parte de los recursos del mundo, produciendo la mayor parte de bienes manufacturados y disfrutando de los mayores estándares de vida. En consecuencia, en los próximos años deberán enfrentarse a 100 países subdesarrollados con 2.000 millones de personas que viven en la pobreza y que van a exigir una mayor participación de la riqueza. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por supuesto, no de una forma pacífica. Esto evidentemente, y según mi opinión, será la raíz de diferentes situaciones extremas que conllevará, bueno, pues como sigue ocurriendo lamentablemente, a lo que serían pues desconfianzas y atentados, odio y acciones, bueno, pues podrían ser individuales, que serán realmente pues identificadas como acciones entre países enteros, tal y como ocurrió con Afganistán. Y el pánico está ahí, y los ricos lo sabrían. Tienen miedo. Las personas influyentes con información privilegiada a día de hoy, y sorprendentemente sí que temen un levantamiento social y acciones del tipo de atentados, y por eso se estarían preparándose para bueno, pues lo que serían acciones en los próximos años. Se estaría llegando a un punto límite, y ellos estarían temiendo todo eso, con movimientos policiales y de tropas en todo el mundo. No son los únicos que estarían hablando de ello. Desde el Instituto para el Nuevo Pensamiento Americano hablan de una sociedad totalmente crispada, a punto de estallar, de una situación para la que habría que estar preparado en caso de estallido en las calles. Y es que es verdad que estamos a punto de explotar.
yo por lo menos lo veo, pero estamos todavía achantados, acojonados por lo que está ocurriendo, pero está ahí, el germen está ahí. Más allá de lo que pudiera pensarse y con vistas al futuro más cercano, también existen predicciones sobre la economía que podrían anticipar a corto plazo una revolución mundial. Y aquí hay algo interesantísimo, porque según Paul B. Ferrell, un analista económico de The Wall Street Journal, conocido por ser como el Nostradamus de la economía, por sus aciertos sobre lo que ocurrirá en el futuro, bueno, pues resulta que es por esto por lo que ocurre que existen los prepares. En el año 2017, dijo este analista, hace 5 años, que comenzará una revolución silenciosa en la clase media, una guerra de clases concisa y clara, algo que estaría germinándose en cada una de las noticias de corrupción que estamos viendo hasta un hartazgo final. Y claro, ¿de dónde salió todo esto? La semilla de esta revolución empezó a germinar hace algunos años cuando uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, declaró que la guerra de clases no es un mito, pero su clase, la clase de los ricos, no solo exitosamente participa en la guerra, sino que sale de ella ganando dinero, para el que no lo sepa. Expuso Ferrer en su día, y por supuesto acertó, que la increíble cantidad de rabia política, social y económica comenzó a explotar después de las últimas elecciones democráticas cuestionadas en el año 2006 en Estados Unidos, y cuando el presidente recién nombrado trató de salvar el sistema bancario del colapso regalándoles millonarias donaciones del dinero estatal. El análisis es claro y Ferrell lo vio antes que nadie, y ahí apareció el crack de 2008 por ese dinero que no existía, que hizo que la gente que alguna vez había pertenecido a la clase media de un día para otro se quedara sin nada, derivando todo ello pues en lo que podríamos llamar una pobreza encubierta. Todo esto que expuso Ferrer se ha hecho realidad en España tras lo que ocurrió en las manifestaciones para tratar de cambiar el sistema. Pues puedo deciros que nos molieron a palos, nos machacaron en las calles con brutales cargas policiales. Y para que os hagáis una idea, pues este es el mapa de los casos de corrupción abiertos de los partidos que han detentado el poder en los últimos años. Un poder policial y, a partir de ese poder policial, una libertad total para llevarse el dinero de los ciudadanos. Y bueno, pues podemos decir que este sería el germen de una revolución mundial que se estaría acercando, que los ricos sabrían porque nosotros tendríamos un límite y que gracias a eso, pues estos nuevos prepares estarían preparándose para ello. En 2018, el Nostradamus de la economía anticipó el colapso total de la Reserva Federal y de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Los políticos, dijo, en este año tratarán de convencer al pueblo enfurecido que ahora no sería el momento de tomar decisiones precipitadas y que se deberían de hacer planes a largo plazo, como intentando decir, mira, está mal esto, pero vamos a intentar pues calmarnos un poco y vamos a intentar crear trabajo, por supuesto, trabajo precario. Y claro, esto es increíble porque dijo que esta crisis encendería una nueva revolución cultural, que la bolsa de Nueva York pues se desintegraría tal y como la conocemos a nivel interno y que las reservas federales no podrían cumplir con ninguna de sus obligaciones. Puedo deciros que al respecto de esto, pues ya se está viendo, por ejemplo, en España, el dinero de las pensiones se está cogiendo para dárselo a lo que serían las grandes empresas y, por supuesto, pues para tapar los huecos de la corrupción que ha habido hasta ahora. Ante el colapso económico que tiene mi país, y seguro que el vuestro también, todo gracias a un desmadre que ha habido aquí hasta el día de hoy, en este país que es el mío, de pandereta y de chorizos, podría decir. Os lo podéis aplicar en toda América Latina, y es que la justicia
también entra en el juego de polis y cacos, en donde los polis también son cacos. En el año 2019 dice Ferrell que comenzarán más movimientos militares para conseguir más recursos naturales. Y es que más de la mitad de la Reserva Federal se gastará en el mantenimiento del terrible sistema militar, dejando muy poco o nada para necesidades fiscales y monetarias en los Estados Unidos, acción que por supuesto derivará y arrastrará en movimientos económicos de todo el mundo. El Estado, como decía, decidirá despertar al animal dormido de nuevo, mandando a su poder militar a ocupar nuevos países para obtener sus recursos naturales en el mundo y tratar de asegurar el futuro de los Estados Unidos. Dice Ferrer que este año 2019 el enfrentamiento global al que nadie se atreve a llamar la Tercera Guerra Mundial, cuando está clarísimo que lo es, en sus palabras, pues ese enfrentamiento global realmente nos conllevará a una sucesión de falta de seguridad en el trabajo y de falta de seguridad también en nosotros mismos, ¿no? De confianza a la hora de afrontar nuestras necesidades más básicas, como si nos conformásemos cada vez con menos. Por ejemplo, solo hace falta mirar en países como Siria, con los inmigrantes, con los desplazados, y es que no son imágenes de la Segunda Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial está encubierta y es contra nosotros. Ferrer lo ve, yo también lo veo. Esto lo saben los economistas y las personas que estudian los movimientos bursátiles, económicos y empresariales. Y es increíble porque el análisis es firme y añadiría yo, hoy como antes, que esta guerra que predice este Nostradamus económico, aunque parezca ese nombre un poco bestia, ¿no? Nostradamus económico, pues no ocurrirá entre potencias, sino que será una tercera guerra mundial contra países pobres, con recursos minerales y con poca cobertura en los medios de comunicación para que parezca que no ocurre nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Por otra parte, esa tercera guerra mundial también será contra la gente de su propio país, como se ha visto y decía antes en las manifestaciones. Y claro, es interesante porque nos creemos que vivimos en una democracia y es una dictadura con elecciones amañadas, amparada en la brutalidad de la policía, lamentablemente, aunque yo no digo que la policía sea mala, pero la brutalidad policial está ahí y sería para proteger lo que sería este sistema, pero es que este sistema realmente ampara a los ricos, a las corporaciones, a las multinacionales y no crea empleo al populacho, que es como nos llaman ellos, ¿no? Y claro, y es increíble porque eso está destruyendo vidas y familias. Ellos lo saben. Y bueno, pues me parece increíble porque esos preppers realmente que estamos hablando estarían realmente teniendo la razón ante un estallido social que puede producirse antes de ese año 2020. Por eso ellos estarían haciendo lo que estarían haciendo, porque entienden que se va a acabar este sistema, ya que acabaríamos saliendo a la calle sin tener nada que perder. Los ricos y los nuevos ricos pues sabrían bien que han de protegerse ante los movimientos de las personas que finalmente asaltarían las calles en el futuro próximo. El paro y el hambre hacen desaparecer lo que tenemos y la clase media acabaría fundiéndose con la clase más pobre. Y vamos por el año 2019, vamos con el 2020. Aquí dice el analista norteamericano que llegará el fin del patriarcado americano. El mundo político, social y cultural habrá llegado a su fin, tal y como lo conocemos, y se habrá convertido en un sistema anacrónico que habrá llevado al mundo al borde de la destrucción bursátil. Asombrosamente, Ferrer dice que una mujer será la persona elegida en las próximas elecciones norteamericanas y que la gente cobrará esperanza a partir de aquí con su elección.
Y aquí estamos en base a estas previsiones y los comportamientos de los que se preparan en las cúpulas de poder, ¿no?, contra ese apocalipsis que podría llegar, ¿no? Apocalipsis económico y en las calles. Solo nos queda ver el futuro y cómo será, pero es más que interesante estudiar pues esto que está ocurriendo desde diferentes puntos de vista, quizá viendo todo esto como una exageración brutal, quizá viendo esto como un maíz que está a punto de eclosionar, ¿no?, como una palomita, y aquí estamos nosotros pues viendo el cine, ¿no?, y viendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial y no, resulta que es la Tercera Guerra Mundial y nosotros somos los que estamos ahí en la pantalla, ¿no? Y bueno, pues quizá todo esto es lo que ve un analista y lo que unos tíos que están ahí en Silicon Valley pues ven y están ahí gastándose la pasta, ¿no?, en cosas que no van a utilizar en la vida. Quizá, bueno, pues vosotros tenéis vuestra propia opinión y bueno, pues yo tengo la mía que os la he querido acercar, ¿no? Bueno, una última pregunta. Si lo pensamos un momento, cuando esta gente realiza realiza su trabajo, cuando realizan sus acciones en sus empresas, tienen éxito, son inteligentes. ¿Se equivocan ahora? ¿Qué saben? ¿Por qué esos preppers tan ricos coinciden con las predicciones de este respetado economista que no se ha equivocado hasta ahora? En mi opinión, si no salimos a la calle, nadie va a salir a la calle por nosotros. Y ahí está la gran clave. Quizá esos preppers ricos pues deberían de ser los primeros en hacerlo para no tener miedo de que nosotros vayamos a ir a por ellos. Pero bueno, finalmente, pues al final, pues creo que nosotros pues somos los dueños de nuestro propio destino. Y al final, pues cada uno de los días que pasa en nuestra vida, pues estamos dando pie a que todo esto siga igual. Yo veo, por ejemplo, a los políticos de mi país que cuando, bueno, pues dejan de hacer política, se meten en corporaciones a las que, bueno, pues que han estado apoyando, esas corporaciones han apoyado los gobiernos, ¿no? Y es como una puerta giratoria. Ganan ingentes cantidades de dinero, les da igual lo que pensemos de ellos. Y así uno tras otro, y mientras tanto nosotros mirando ahí arriba desde abajo. Ocurre siempre y no hacemos absolutamente nada. Se ríen de nosotros. Y esto sigue así. Bueno, pues estos datos están ahí para el que los quiera ver, ¿no? Y creo que es el momento de empezar a organizarse, o al menos de empezar a pensar directamente que este mundo está al borde de lo que sería ese colapso. Ahora que lo mismo a nosotros nos pilla viendo una peli, y lo mismo nosotros vemos la película desde la ventana. Bueno, pues ahí está el tema. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os haya hecho pensar por lo menos un poquillo, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Entre los más ricos, helicópteros llenos de combustible, grandes partidas de alimentos imperecederos en refugios subterráneos y hasta compras de vehículos militares y armas de todo tipo. ¿Qué le pasa a esta gente? Hay hasta empresas como una que se llama Survival Condo Project que vende apartamentos capaces de resistir bombas nucleares con piscinas en su interior y todo tipo de facilidades para que la gente que pueda permitírselo siga viviendo allí tal y como vivían fuera de la superficie, algo que es increíble. Podríamos pensar que son personas que temen situaciones de terremotos devastadores en la zona de la falla de San Andrés o una erupción de la caldera de Yellowstone, quizá meteoritos, una gran en cabañas alejadas del mundo, o personas ricas que se reúnen quizá en grupos de Facebook para hablar de máscaras antigas y de armas, ¿no? Y de cosas así. No, son científicos, informáticos y economistas del más alto nivel, preocupados de verdad. No solo están comprando terrenos de miles de metros cuadrados y de casas en las antípodas, en el lugar
considerado que podría ser el menos afectado de la Tierra en cuestiones de seguridad, de atentados, de falta de violencia, de brutalidad policial y de medio ambiente. No, también están comprando activos en oro porque creen que los intercambios de materiales se hará directamente así en una sociedad sumida en el desastre total. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Algo se masca en el ambiente cuando los directivos de las principales empresas de tecnología de los Estados Unidos y las personas que están al frente de los fondos de inversión siempre cercanos al devenir que vayan tomando los valores futuros de la bolsa, están comprando activos en Nueva Zelanda para prepararse ante una eventual crisis de tintes apocalípticos. Y no solo eso, se están convirtiendo en lo que a día de hoy se denominan los preppers, con su nombre en inglés, los que se preparan para el fin del mundo. No hablamos de chiflados con papel de plata en la cabeza, plaga, quizá una gripe aviar. Bueno, si estudiamos lo que expone el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, de siglas IFH, las posibilidades de que una gran pandemia acabe con nosotros y erradique a la humanidad son del 0,0001%. O sea que esto realmente es muy difícil que ocurra. Seamos realistas y estudiemos el tema en profundidad, porque las posibilidades de que algo apocalíptico ocurra a corto plazo son prácticamente nimias. Se podría pensar en una anomalía de una inteligencia artificial que tome conciencia de sí misma y bueno, pues esto se convierta prácticamente como en la película de Terminator, pero esto es inviable a día de hoy prácticamente en este siglo, ¿no? Bueno, luego tenemos por supuesto el cambio. Entre sus acciones hay cosas sorprendentes, llegando al punto de que se están operando los ojos de miopía, tal y como informa el rotativo de New Yorker. Uno de ellos es Steve Huffman, cofundador del sitio web Reddit, porque consideran que depender de unas gafas en esa situación poco menos que sería darle la mano a la muerte. Hasta ahí llega su opinión sobre el futuro más cercano y bueno, pues es muy curioso porque son muchos como él los que hacen este tipo de acciones extremas. Histeria colectiva entre los grandes directivos. Las propiedades que compran tienen todo lo necesario para sobrevivir durante años y años y la idea de un posible gran conflicto está corriendo como la pólvora